Él ha sido exaltado hasta lo sumo. Él tiene un nombre que ante el Señor se doblará toda rodilla, toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mientras los niños salen a sus clases, tomen un tiempo para saludarse los unos a los otros. Qué sorpresa. Sí. Gloria al Señor. Estamos en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8. Corintios no nos deja sin un pasaje difícil. Tenemos otro hoy. Primera Corintios, capítulo 13, versículo 8. Estaremos leyendo hasta el final del capítulo. Leemos Primera Corintios, capítulo 13, versículo 8, y nos dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Oramos. Padre, gracias por el tiempo de canto, gracias por el compañerismo, gracias por leer tu palabra, y pedimos y oramos que el Espíritu que la inspiró, el Espíritu que habita en nosotros, que somos tus hijos, nos ilumine para ver lo que no podemos ver, para entender lo que no podemos entender, y que tú, Señor, obres en cada corazón presente. Habla a tu pueblo por medio de tu siervo, por la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Creo que todos los que estamos aquí podemos estar de acuerdo que hay cosas en esta vida que son buenas. Hay cosas en esta vida que son buenas, y quizás todos tendríamos una lista distinta de las cosas que son buenas. Creo que estaríamos de acuerdo que es bueno pasar tiempo con amigos. Eso es bueno. Creo que la mayoría diría que es bueno tomarse una taza de café con pan. Creo que también diríamos que los tacos son buenos. Creo que diríamos que escuchar la voz de su mamá por teléfono es bueno. Creo que diríamos que es bueno leer un libro. Pero también, aunque hayan cosas buenas, siempre hay cosas mejores.
Y a menudo debemos estar tomando decisiones entre lo que es bueno y lo que es mejor. Es bueno pasar tiempo con amigos, pero es mejor pasar tiempo con nuestros hijos. Es bueno una taza de café con pan, pero es mejor tomar agua porque es más saludable. Son buenos los tacos, son mejores las pupusas, sin ofender a nadie. Escuchar la voz de su mamá por teléfono es bueno, pero tenerla cara a cara para darle un abrazo es mejor. Leer un libro es bueno, leer la Biblia es muchísimo mejor. Pues hay cosas que son buenas y hay cosas que son mejores. Y siempre estamos balanceando entre decidir de aquello que es bueno y aquello que es mejor. El apóstol Pablo le escribe a una iglesia que estaba priorizando los dones espirituales que son buenos por sobre el amor a los hermanos, que es mejor. Piensen en eso. Pablo hasta ahorita ha estado hablando con una iglesia que pone una prioridad en los dones del Espíritu, que son buenos, por encima del amor a los hermanos, que es muchísimo mejor. Este capítulo 13, les comparto algo profundo. Este capítulo 13 está entre el capítulo 12 y el capítulo 14. En el capítulo 12, Pablo entra en el tema de los dones del Espíritu y del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo les habla a ellos de la diversidad de dones que el Espíritu reparte y la diversidad de miembros que hay en el cuerpo de Cristo, y que todos los que han nacido de nuevo pertenecen al cuerpo de Cristo. Todos los que se han convertido son parte del cuerpo de Cristo. Les enseña que no todos tenemos los mismos dones y que Dios había dado diversidad para el beneficio del cuerpo, para el beneficio de la iglesia. Y termina el capítulo 12 declarando que ellos procuraban los dones mejores, las lenguas, las profecías, los dones más visibles, los dones más llamativos, pero Él les quería enseñar un camino mejor. Porque note lo que dice el capítulo 12, versículo 31. Procurad pues los dones mejores. Dijimos que no está haciendo una declaración, un mandato que busquen los dones mejores. Dios da los dones. Está diciendo, ustedes buscan los dones mejores. El de las lenguas, el de la profecía, el de la palabra, para que todos los miren. Pero yo les voy a enseñar un camino aún mejor. Y cuando entra en el capítulo 13... el camino mejor es el amor. Es el camino del amor. Este camino del amor está por encima de los dones, porque les dice, aunque puedan hacer todas estas cosas, aunque puedan hablar en lenguas humanas, angelicales, aunque tengan toda la fe, todo el conocimiento, todas las profecías, aunque tengan todo eso y den todo lo que tienen y den su cuerpo para ser quemado, si no tienen amor, de nada decirles. No aprovecha para nada. Prosigue, como vimos la semana pasada, del versículo 4 al versículo 7, a definir y hablar del amor del que está hablando. Describe el amor del que se refiere en el versículo 1 al versículo 3. Conocemos muchos el pasaje. El amor es sufrido. Versículo 4, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y luego, estaremos viendo en otra ocasión, cuando brincamos al capítulo 14, comienza el capítulo 14 diciendo, seguid el amor. Entonces, lo que está diciendo en el capítulo 13 se contrasta entre los dones que ellos estaban mal usando
Y en el capítulo 14 que habla de las profecías y de las lenguas que estaban usando mal, pero en medio les quiere decir, es mejor el amor por encima de los dones. Y antes de llegar al capítulo 14 nos encontramos en el pasaje que hemos visto hoy, donde quiero recalcar que lo que enfatiza Pablo es que la permanencia del amor, note eso, la permanencia del amor es priorizado, es prioridad sobre la temporalidad de los dones. La permanencia del amor, el amor perdura, el amor es eterno, es más importante que la temporalidad de los dones. Los dones son temporales, como veremos en el pasaje que hemos leído hoy. Después que les dice el que tiene todo esto pero no tiene amor no es nada, no le sirve para nada, les define el amor y entra en el versículo 8, y el versículo 8 al 10 encontramos que la venida de lo perfecto pone fin a lo temporal. La venida de lo perfecto pone fin a lo temporal, y Pablo comienza en el versículo 8 como una extensión de lo que venía diciendo del versículo 4 al versículo 7, y dice: el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. El amor nunca falla. El amor nunca se cae. El amor perdura. El amor permanece para siempre. El amor sobrevive todo. ¿Por qué el amor nunca deja de ser? Y es interesante, que comienza nuestro texto hablando del amor nunca deja de ser, y termina en el versículo 13, pero el mayor de ellos es el amor. Comienza con el amor, termina con el amor. ¿Por qué el amor nunca deja de ser? ¿Por qué el amor nunca falla? ¿Por qué el amor nunca cae? ¿Por qué el amor nunca deja de ser? Creo yo, hermanos, porque el amor está intrínsecamente ligado con Dios mismo. Porque de Dios se dice que Dios es amor. Dios es amor. Y como Dios es eterno, lo de Dios perdura para siempre. Entonces Pablo quiere recalcarles a ellos: el amor nunca deja de ser, porque lo que está a punto de decirles es que los dones van a dejar de ser. Eso es lo que le dice: el amor nunca deja de ser. Y luego comienza a dar 3 ejemplos, pero en contraste al amor que nunca deja de ser, el amor que nunca falla, el amor que siempre permanece. Pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabarán. La idea que nos está dando es que algún día todos esos dones que ellos estaban priorizando se van a terminar. Ya no van a haber necesidad de profecía, ya no va a haber necesidad de lengua, ya no va a haber necesidad de conocimiento, de ciencia, como lo define en el capítulo 12. Entonces les dice a ellos, en el orden de prioridades, lo que es bueno y lo que es mejor, ustedes están priorizando lo que es bueno, pero es temporal, y no priorizan lo que es mejor, el amor, que es eterno, que permanece para siempre. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. La proclamación de la palabra de Dios un día se va a acabar. La proclamación de lo que Dios ha dicho un día se va a terminar. Esta palabra revelada que afecta nuestras vidas de hoy y mañana, todo esto se acabará un día. Porque ¿de qué proclamamos nosotros? De Cristo. ¿De qué hablamos nosotros? De la esperanza que tenemos de Cristo. Pero un día vamos a estar con Él, y nuestra proclamación se va a acabar. Ya no va a haber necesidad de proclamación. Luego dice, y cesarán las lenguas. El don de lenguas dejará de funcionar. El don de lenguas, tanto que le ponen importancia ustedes, les dice,
En el capítulo 12 lo vimos, lo veremos las próximas semanas en el capítulo 14. Tanto énfasis, tanta prioridad que le ponen al don de lenguas, iglesia de Corinto, no se dan cuenta que las lenguas van a cesar también. Las profecías van a terminar, las lenguas va a terminar, la ciencia se acabará. Y no está hablando de científicos, está hablando de conocimiento. Si hay conocimiento, se acabará. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de lo de Dios. ¿En qué sentido? Lo vamos a ver más adelante, pero no en el sentido de que no vamos a conocer a Dios, sino que lo que ahora conocemos de Dios no se compara con lo que conoceremos cuando estemos con Él. El que tiene don de ciencia, de impartir conocimiento de la palabra de Dios en una manera profunda, tarde o temprano ya no va a haber necesidad de eso, porque como veremos, estaremos con el Señor. ¿Qué me van a enseñar cuando yo estoy viendo al Señor cara a cara? Todos aprenderemos de Él. Entonces las profecías se acabarán, las lenguas se acabarán, se volverán inútiles, la ciencia, el conocimiento se acabará. Y luego la pregunta es, ¿cuándo se terminarán? ¿Cuándo se acabarán? Y antes que Pablo nos conteste esa pregunta, nos dice el versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Los dones se van a acabar un día. Los dones tienen una función para la iglesia en esta vida. Los dones tienen una función para el servicio y el beneficio de la iglesia en esta vida. Los dones sirven para que la iglesia crezca y madure y sea como Cristo cada día más y más. Note lo que dice Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, podemos comenzar desde el versículo 11. Al final del capítulo 8 habla de el Cristo exaltado que dio dones a los hombres, y el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿con cuál fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, versículo 13, hasta que todos ¿quiénes? La iglesia, los cristianos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y versículo 15, sino que, siguiendo la verdad en amor, no es la palabra amor otra vez, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El amor es mejor que los dones. No es que los dones no son buenos, no es que no sean importantes, no es que no tengan una función, tienen una función para esta vida, para la iglesia, para crecer, para madurar, pero tarde o temprano estaremos con el Señor. Y tarde o temprano ya estaremos perfectos delante del Señor. Y no vamos a necesitar de estos dones para seguir creciendo y seguir madurando. Es lo que Pablo les quiere decir a ellos. Se enfocan en lo temporal cuando Dios quiere que prioricen lo eterno, la permanencia del amor. Cuando regresamos a primera de Corintios, en el versículo 9 que lo habíamos leído, dice, porque en parte conocemos. No conocemos absolutamente todo lo que Dios ha revelado, mucho menos lo que Él no ha revelado. En parte conocemos. No conocemos absolutamente, no conocemos completamente. Pablo afirma que es que vamos conociendo poco a poco, en parte conocemos. Y ese conocer habla del don de ciencia. La ciencia
se acabará. Dice un escritor, conocemos en parte, no porque conozcamos solo una parte, sino porque lo que conocemos lo sabemos todavía imperfectamente. Lo que sabemos de Dios es imperfecto. Lo que sabemos de su voluntad es imperfecto. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, en parte predicamos. Lo que proclamamos, lo que predicamos no es perfecto. Aún la mejor exposición y predicación y explicación de la palabra es en parte. Es imperfecta, es incompleta. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero esto en parte, esto temporal, se va a terminar. Porque el versículo 10 nos dice: mas cuando venga lo perfecto. Mas cuando venga lo perfecto. Ese más contrasta lo que venía diciendo. Ese más contrasta lo temporal a un tiempo cuando venga lo perfecto. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿a qué se refiere cuando habla de lo perfecto? Eso es lo complicado de aquí, de este pasaje. Es una de las dos cosas complicadas. ¿A qué se refiere cuando habla de lo perfecto? Es interesante que esta misma palabra en 1 de Corintios se ha traducido en el capítulo 2. Note lo que dice 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Versículo 6. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esa palabra madurez es la misma palabra que se traduce perfecto en el capítulo 13. Habla de madurez. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Lo vemos en el capítulo 14, en el versículo 20, que lo veremos en algunas semanas. 14, 20 nos dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Esa palabra maduros es la misma palabra que se traduce perfecto. Entonces la idea que está dando cuando dice cuando venga lo perfecto es algo que está completo, algo que ha madurado, algo que está listo, y se contrasta con lo parcial. Conocemos en parte, pero cuando venga lo perfecto. ¿Qué es esto perfecto y cuándo va a venir? Algunos piensan que lo perfecto es cuando Dios termina de revelar las Escrituras. Y cuando las Escrituras queden reveladas, llegó lo perfecto, y por lo tanto ya no hay necesidad de los dones de los que está hablando. Pero no compartimos, yo no comparto esa conclusión. No está hablando de esto, porque si fuera cierto, lo que está diciendo es que cuando venga lo perfecto, esto temporal ya va a terminar. Pero ninguno de nosotros conoce absolutamente las cosas de Dios. Ninguno de nosotros conoce todo lo que hay que conocer de Dios. Ninguno de nosotros tiene la habilidad de enseñar perfectamente la palabra del Señor. Entonces no puede ser el cumplimiento de las Escrituras. Si fuera cierto, nuestro conocimiento sería completo. Y quizás algunos piensan que lo saben todo, pero no es así. No se ha cumplido eso todavía. Entiendo yo que el contexto parece indicar que habla cuando estemos con el Señor. Habla la segunda venida de Cristo. Habla cuando ya hemos sido glorificados, cuando ya estemos en un cuerpo transformado delante del Señor, porque vamos a ver lo que dice el resto de nuestro pasaje. Cuando estemos con el Señor es cuando venga lo perfecto. Cuando seamos transformados, cuando estemos en un cuerpo glorificado, como veremos en algunos versículos, cuando le veremos a Él cara a cara. Lo que ahora predicamos se hará realidad.
Lo que ahora conocemos en parte, lo conoceremos más profundamente, porque Dios ha venido y lo perfecto ha llegado. Cuando venga lo perfecto, cuando estemos con el Señor, entonces, hasta que eso suceda, entonces lo que es en parte se acabará. En parte profetizamos, cuando estemos con Él se acabará. En parte conocemos, cuando estemos con Él, ese imperfecto conocimiento se acabará. Cuando estemos con Él, lo que podamos hablar será distinto. Ya no necesitamos fortalecernos o animarnos los unos a los otros. Esos dones ya no hay necesidad, porque ya estamos con el Señor. Y luego, del versículo 11... y del versículo 12, recuerda, el versículo 8 al 10 habla de que cuando venga lo perfecto pondrá fin a lo que es temporal. Lo perfecto pondrá fin a lo que es temporal. Versículo 11 y 12, que la venida de lo perfecto, cuando Cristo venga, cuando estemos con Él, traerá un mayor entendimiento. Porque note lo que dice el versículo 11. Pablo nos presenta algunas analogías para que entendamos lo que está diciendo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, me comunicaba como un niño. Mis palabras eran de niño, mi vocabulario era de niño, era inmaduro, era limitado. La manera que pensaba como un niño. Ahora, si usted tiene o ha tenido niños chiquitos, ¿cómo piensan los niños? ¿Piensan bien? Hablemos sinceramente, ¿piensan bien? No, son egoístas los niños. ¿Ha visto cuando a un niño no le importa un juguete hasta que otro niño lo quiere? ¿Y luego lo quiere? No, los niños son egoístas. Los niños son pecadores. Los niños piensan a corto plazo. Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba o razonaba como niño. Recuerde con quién está hablando. Que a los de Corinto les dijo en el capítulo 3, yo no les pude hablar como espirituales, sino como les hablé, como a carnales, como a niños en Cristo. Está hablando con una iglesia que es inmadura, que está usando los dones en una manera equivocada, que no se enfoca en lo mejor, que es el amor, sino que se enfoca en usar los dones del Señor en una manera que no es apropiada. Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero dice, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando creció, dejó de hablar como niño. Cuando maduró, dejó de pensar como niño. Dejó las cosas de niño. Y eso fue el resultado de haber llegado a la etapa de ser hombre. Los niños piensan en una manera inmadura, en una manera pecaminosa. Un escritor dice la forma de hablar, pensar y juzgar por parte de un niño es distinta a la de un adulto, no solo porque ha aprendido más, sino porque el correr del tiempo proporciona madurez y perspectiva. El apóstol nos dice que estaremos en un proceso que solo culminará al llegar a la eternidad. Todos los que somos del Señor nacimos de nuevo como bebés en Cristo y Dios nos está transformando para ir creciendo y para ir madurando y para ser como Cristo cada día, hasta que un día seamos perfectamente como Él, cuando Él venga por nosotros. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando ya llegué a ser adulto, dejé las cosas de niño. Versículo 12. Ahora, note que en 12 habla del ahora y el después, o el entonces. Ahora vemos por espejo, oscuramente. En la ciudad de Corinto era conocida por los espejos que ellos tenían.
Y los espejos que ellos tenían no son como los espejos de nosotros, eran espejos avanzados para el tiempo de ellos, pero eran espejos de metal o de bronce pulido y reflejaban la imagen del que la estaba viendo, pero lo hacía de una manera distorsionada, lo hacía de una manera no clara, y ahí dice específicamente oscuramente. Les hago una comparación. Si ¿ha usado usted alguna vez una cuchara para verse? Quizás para ver si tiene algo en los dientes. ¿Y cómo ve su apariencia en una cuchara? Se ve algo, hay algo ahí, pero no es claro. No es bien detallado, está distorsionado, aunque algo se puede ver. O ha estado frente a un panorama hermoso, sea montaña, sea el mar, sea el sol que se está poniendo, sea lo que sea, y le toma una foto. Y luego mira la foto y no es igual. No es igual verlo con los ojos que verlo en una foto. Pablo dice, ahora vemos oscuramente por un espejo. Lo que conocemos de Dios no es absoluto. No vemos claramente, no vemos completamente, no vemos perfectamente, no vemos lo original, vemos un reflejo de lo original. Pablo les dice, ahora vemos por espejo oscuramente, pero luego dice más, entonces, ¿cuándo entonces? Cuando venga lo perfecto. Más entonces, dice, entonces veremos cara a cara. Note el panorama que nos está pintando. Ahorita sí podemos ver algo, podemos reflejar algo oscuramente, imperfectamente, pero viene el día cuando no será un reflejo, veremos cara a cara. En la Biblia, esa expresión cara a cara habla de un conocimiento íntimo del Señor. Habla en Génesis capítulo 32, cuando Jacob luchó con el ángel. Jacob dijo que se iba a llamar ese lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara, le dijo. En Números, cuando habla de Moisés, en Números capítulo 12, versículo 6 al 8, dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, imperfectamente. Y luego versículo 7, no es así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Luego dice, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Primera de Juan 3:2 nos dice que, hermanos, ahora no somos lo que debemos de ser, no sabemos lo que hemos de ser, pero sí sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Una cosa es tener una foto, es otra cosa ver a alguien cara a cara. Una cosa es una llamada de video, gloria a Dios por las llamadas de video, pero otra cosa es tener a alguien cara a cara. Una cosa, como dice Pedro, es amar a Cristo sin haberle visto. Otra cosa es cuando lo veamos a Él cara a cara. Hay un himno en inglés que tiene una frase que dice que cuando te vea, lo estoy traduciendo en mi mente, cuando te vea como eres, te voy a adorar como debo. Piensen eso. Hoy cantamos al Señor, hoy exaltamos su nombre, pero nunca lo hemos visto. Le amamos sin haberle visto, cuando dice Pedro, pero un día lo vamos a ver, y cuando lo veamos como Él es, le vamos a exaltar como Él debe ser exaltado. Y hasta ese día lo hacemos imperfectamente, lo hacemos incompletamente, lo hacemos en parte, pero vendrá un día cuando nos postraremos delante del Rey,
porque le veremos cara a cara tal como Él es. Hay un canto que cantamos que dice: muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Y luego el coro de ese canto dice: alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente le cantaré, Señor, Señor mi Dios. Y un día esto en parte se acabará. Un día esto que vemos oscuramente se acabará. Y le veremos a Él cara a cara. Luego sigue diciendo: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Sí conocemos algo, pero es en parte. Conocemos en parte el carácter de Dios, conocemos de sus atributos, conocemos su voluntad, pero la conocemos imperfectamente. No la conocemos completamente. Un escritor dice que hasta que Cristo venga, nunca veremos a Dios como Él realmente se ha revelado y nunca entenderemos a plenitud sus caminos. Siempre va a haber cierto borroso en nuestro entendimiento de Él y de sus caminos o de cómo trata con nosotros. Pero un día vamos a entender que Él verdaderamente es bueno y que Él verdaderamente es justo y amoroso en todos sus caminos. Y aunque hoy no lo veamos completamente, aunque hoy no lo podamos ver perfectamente y absolutamente por los problemas y las dificultades y los dolores de la vida, pero en aquel entonces vamos a conocer al Señor plenamente, en una manera que hoy no lo conocemos, y nos vamos a dar cuenta que como Él nos trató fue bueno, fue justo y fue amoroso. Ahora no estamos ahí, pero entonces estaremos allí. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces, cuando venga lo perfecto, conoceré como fui conocido. Piensen eso. El conocimiento ahorita es parcial, es en parte, pero vendrá el día cuando venga lo perfecto, que lo que conocemos parcialmente, pero no dice conoceremos completamente, sino es interesante la expresión que dice que entonces conoceré como fui conocido. Piensen en eso. Yo me estaba quebrando la cabeza. ¿Qué puedo decir de eso? Porque no es que nosotros vamos a tener el conocimiento de Dios. Dios es Dios, nadie puede tener su conocimiento. No está hablando de eso. Pero sí está hablando de un conocimiento más alto, más profundo, más completo del que tenemos ahorita. Y lo compara que conoceré como fui conocido. ¿Conocido por quién? Por Dios. Ahora piensen eso. Siga mi lógica, siga mi pensamiento. Conocido por Dios. Que Dios nos conoce a nosotros de una manera que nosotros no nos conocemos a nosotros y de una manera que nosotros no conocemos a Dios. Conoceré como fui conocido. Y en el contexto de Corintios 13, que el enfoque es el amor, entenderé, esto que creo que podemos decir hoy, entenderé que Dios a los suyos ha amado con un amor eterno, que ahorita no lo entiendo, que ahorita no lo comprendo, pero cuando esté con Él, cuando esté cara a cara con el Salvador, conoceré como Él me ha conocido a mí. Y Él no me comenzó a conocer a mí ni a usted cuando nació, ni cuando sus padres comenzaron a pensar que iban a tener hijos. No, el Señor nos ha conocido desde la eternidad.
Ahora piense en lo que está diciendo Pablo. Cuando venga, ahorita no conocemos perfectamente, pero piense en el contexto del amor, que conoceremos más profundamente la manera como Dios nos conoció a nosotros desde la eternidad. Y luego se pone en cierto enfoque, ciertos pasajes, como cuando leímos al principio del servicio, que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Y cuando estemos con Él, de alguna manera que ahorita no entendemos, voy a entender cómo Él nos amó a nosotros primero. Gloria a Dios. Y luego me recuerdo lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. De alguna manera voy a entender más profundamente ese amor de Dios, que me conoció antes que el mundo fuese, y que lo llevó a escoger a los suyos y predestinar a los suyos, y ese gran amor que Dios tiene para los suyos. Cuando Él venga y estemos cara a cara con Él, entonces conoceré como yo fui conocido. Entonces conoceré el gran amor de Dios para con nosotros, para con mis hermanos. La permanencia del amor es priorizado sobre la temporalidad de los dones. La venida de lo perfecto traerá mayor entendimiento. Y el versículo 13, simplemente el amor es mayor. El amor es mayor. Versículo 13 dice, y ahora. Note que está hablando de ahora y después, ahora y después. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Ese ahora permanecen no está indicando que un día dejará de existir la fe, la esperanza y el amor, porque permanecen. Hoy permanecen. Estos elementos, esos tres elementos que se describe aquí, no se limitan a este tiempo, sino que siguen hasta la eternidad. Pero surge una pregunta, pues, si yo tengo fe en que Cristo viene, y luego Cristo vino, entonces ¿para qué sirve la fe? Si ya vino. ¿En qué estoy confiando? ¿En qué estoy esperando? Si tengo esperanza en el día de hoy para lo que vendrá, pero cuando venga, ¿qué voy a estar esperando? Creo yo que en un sentido, lo que hoy conocemos de la esperanza va a terminar, pero de alguna manera nunca dejaremos de confiar en el Señor. Nunca dejaremos de depender del Señor. Nunca dejaremos de esperar en el Señor. Nunca dejaremos hasta la eternidad. Pero Pablo aquí dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El amor de ellos es el amor. ¿Por qué el mayor de estos tres es el amor? Porque el amor nunca falla. Porque el amor es eterno. Porque el amor perdura para siempre. Porque el amor viene de Dios. Porque Dios es amor. Por eso perdura para siempre. Pero en el contexto de Corintios y los dones, porque los dones de Dios, que un día van a terminar, solo pueden ser usados correctamente en amor. Si no tengo amor con mis hermanos, ese amor me lleva a servirles, ese amor me lleva a usar mis dones para el beneficio de los demás, a mis hermanos, con quien estaré para siempre con ellos. O sea, ese amor hacia mis hermanos no termina cuando pasemos de esta vida. Nos amaremos los unos a los otros en la eternidad. Estaremos honrando al Señor, amando al Señor, pero creo firmemente
que nos amaremos los unos a los otros en la eternidad también. El amor permanece para siempre. El mayor de estos es amor, porque hermanos, no importa lo que hayamos hecho o lo que hagamos como cristianos, si no va fundamentado en el amor que Dios produce en nosotros, de nada sirve. De nada sirve. Y Pablo, en medio de hablar de lo que ellos estaban haciendo en el capítulo 12, y lo que aclara en el capítulo 14 de las lenguas y de la profecía y del rol de las mujeres en la iglesia, en medio de todo eso les dice, el amor es superior a estas cosas. El amor es superior a estas cosas. Mis hermanos, la evidencia que Dios está haciendo algo en nuestras vidas es cuando nos amamos los unos a los otros. La evidencia, dijo Jesús, que son mis discípulos, es que nos amemos los unos a los otros. Y el amor y la permanencia del amor es más prioritario que los dones espirituales. No que los dones no sean importantes. Recuerde el contexto. Ellos estaban priorizando los dones por encima de los hermanos. Recuerde qué estaban haciendo. Desde el principio de esta carta estaban en pleitos, estaban en contiendas, estaban en divisiones, estaban tolerando el pecado, estaban demandándose delante de la corte de los jueces los unos a los otros, estaban menospreciándose los unos a los otros en la cena del Señor. Los ricos menospreciaban a los pobres. Todo esto estaba sucediendo en una iglesia que estaba llena de dones, y Pablo les recuerda, todo eso de nada sirve si no se aman los unos a los otros. Mis estimados hermanos, es el recordatorio de Dios para nosotros. Gloria a Dios por los dones que Dios les ha dado y nos ha dado. Pero si no tenemos amor, será como vimos la semana pasada en el capítulo 3, que toda nuestra obra, cuando estemos delante del Señor, se va a quemar. Seremos salvos por gracia, pero todo lo que hicimos se va a quemar, porque de nada sirve que haga todo eso, aunque sean de parte de los dones de Dios, y si no tengo amor, se va a quemar. Y ese amor es el producto del Espíritu Santo morando en la vida del cristiano. Porque el fruto del Espíritu, lo primero que está en la lista es amor. La permanencia del amor es priorizado, es prioridad por encima de los dones temporales. Ame a su hermano, ame a su hermana. No importa los dones que tengamos, si no amamos a nuestros hermanos, de nada sirve. Son como un címbalo que hace mucho ruido, son como un metal que resuena, de nada sirve. Y por lo tanto, en esto conocerán que sois mis discípulos, dijo Jesús, en que se amen los unos a los otros. Nos ponemos de pie, oramos al Señor. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has hablado, nos has recordado, Señor, que el amor es más excelente. El amor es lo que perdura, es lo que nos lleva a la eternidad. El amor es mejor que la exhibición de nuestros dones. Señor, pedimos en esta mañana que tú, Señor, puedas grabar esta palabra en nuestros corazones. Que nosotros podamos oírlo todo, retener lo bueno, pero que seamos recordados, Señor, que tú nos llamas al amor por encima de los dones. Padre, que nuestra iglesia sea una iglesia que el mundo sepa que somos tus discípulos, porque nos amamos los unos a los otros. Y como hoy tenemos visitantes, que todos mis hermanos de las diferentes iglesias que nos visitan hoy, que sus iglesias sean conocidas, que son tuyas, son del Señor, porque se aman los unos a los otros. Gracias, Señor, por tu palabra, orando que tu Espíritu nos ilumine y nos ayude, Señor, a poner en práctica todo aquello que hemos hablado en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén.